Cuando miro hacia atrás y reflexiono, parece increíble que todo comenzara con una inocente exploración de la Deep Web. A veces desearía poder regresar el tiempo para cambiar las decisiones que tomé. Una tarde mi amigo Lucas y yo, motivados solo por nuestra curiosidad y una guía de dudosa procedencia adquirida en Internet, terminamos encontrando un sitio en la web oscura. Al principio, parecía inofensivo. Un espacio donde las personas compartían secretos, misterios sin resolver y alguna que otra teoría conspirativa. Era fascinante, como si hubiéramos descubierto un mundo oculto. Por supuesto, también decidimos participar activamente en las conversaciones. Todo cambió cuando recibimos un mensaje privado de un usuario conocido simplemente como Watchman. Este afirmó haber estado observándonos, notando nuestro entusiasmo por descubrir secretos. El mensaje, de por sí, era desconcertante, pero lo que realmente nos aterrorizó fueron los archivos adjuntos. Se trataba de una carpeta que contenía información extremadamente personal sobre nosotros. Fotos y videos íntimos, nombres e incluso conversaciones privadas. Era información que nadie debería tener, y no entendíamos cómo había logrado obtenerla. El mensaje era claro. Estábamos siendo chantajeados. Esa información se usaría para obligarnos a cumplir con ciertas tareas, bajo la amenaza de hacerla pública. El primer desafío parecía casi absurdo. Ir a un supermercado lleno de personas y gritar una teoría conspirativa a todo pulmón. Aunque vergonzoso, nos pareció inofensivo. Pensamos que si cumplíamos con ese tonto reto, todo acabaría. Así que lo hicimos. Fuimos al supermercado y gritamos que estaba construido sobre un cementerio y que todos estaban caminando sobre cadáveres. Grabamos el acto como prueba y enviamos el video a Watchman. Su respuesta fue breve y escalofriante. Bien hecho, más por venir. Ese fue solo el comienzo. Las tareas empezaron a volverse cada vez más perturbadoras. Un día nos pidió que nos vistiéramos de payasos y asistiéramos a un partido del equipo de fútbol de la escuela secundaria, animando de forma exagerada. Aunque podría haber sido divertido en otras circunstancias, bajo chantaje fue humillante. No teníamos opción: cumplir o ver cómo nuestra información más privada era expuesta. Cuando completamos ese reto, pensamos que todo había terminado. Sin embargo, Watchman dejó claro que esto no era el final. Quisimos abandonar, pero otra amenaza llegó. Fotos y conversaciones comprometedoras acompañadas de una pregunta inquietante. ¿Están seguros? El siguiente desafío parecía salido de una película de terror. Teníamos que irrumpir en un refugio de animales en plena noche y liberar a todos los perros, usando ropa negra y máscaras de payaso, mientras transmitíamos todo en vivo. La ilegalidad de la tarea nos asustó, pero las amenazas fueron suficientes para hacernos ceder. Sabíamos que si no cumplíamos, Watchman publicaría todo en nuestras redes sociales y enviaría copias a nuestras familias y compañeros de clase. Las tareas no hicieron más que empeorar. Nos obligaron a hacer cosas cada vez más extrañas, humillantes y, en algunos casos, profundamente inmorales. Un día, Watchman nos ordenó lamer el suelo del baño de hombres de la escuela secundaria y grabarlo en video. Otro día, nos pidió tomar fotografías a escondidas de nuestras compañeras de clase. Los niveles de degradación fueron inhumanos, e incluso hubo desafíos de índole sexual que todavía me llenan de vergüenza. Tanto Lucas como yo nos sentíamos atrapados, como esclavos en un juego cruel dirigido por alguien que disfrutaba de nuestra humillación. No había forma de escapar. Cada día Watchman encontraba una nueva forma de destrozar nuestra dignidad, llevándonos más y más al abismo. Nuestras vidas dejaron de pertenecernos. Pasábamos noches enteras debatiendo, buscando desesperadamente una salida, pero cada intento era inútil. Watchman siempre iba un paso adelante, y nosotros solo podíamos cumplir sus órdenes. Mientras nuestra desesperación crecía, nuestras vidas se habían transformado en un verdadero infierno. Vivíamos atrapados entre la idea de recuperar nuestra libertad y el miedo a quedar completamente expuestos, enfrentando la humillación y la vergüenza. Era una pesadilla que no le desearía ni a mi peor enemigo. En algún punto, probablemente debido al estrés insoportable de la situación, la amistad entre Lucas y yo comenzó a deteriorarse. Lo que antes eran momentos de diversión y risas, se había convertido en reuniones llenas de tensión, destinadas únicamente a cumplir los retorcidos caprichos de Watchman. Cada tarea nos colocaba en situaciones que jamás habríamos imaginado y en las que no queríamos estar.
La desesperación alcanzó su punto máximo cuando, al borde del colapso, le suplicamos a Watchman que nos liberara. Le pedimos que nos diera una última tarea, algo definitivo, para que finalmente nos dejara en paz. Su respuesta nos heló la sangre. Salten desde su edificio a medianoche. Hagan esto, y serán libres para siempre. Esa noche cité a Lucas en mi casa. Hablamos durante horas y le confesé que no podía más, que si este tipo quería exponer mis secretos, que lo hiciera. No soportaba un día más de esa tortura. Lucas, aunque al principio dudó, finalmente estuvo de acuerdo conmigo. Decidimos que no cederíamos más. Le informamos a Watchman que cumpliríamos con su tarea, y cerca de la medianoche nos dirigimos a un edificio alto en el centro de la ciudad. Subimos a la azotea, nos conectamos para transmitir en vivo, y esperábamos que Watchman estuviera viendo. Parecía complacido, como si disfrutara de nuestra agonía. Sin embargo, en lugar de saltar, le dije que no lo haríamos. Me dirigí directamente a la cámara y le dejé claro que no cumpliríamos ningún otro reto, que si quería publicar nuestra información privada, que lo hiciera. Yo ya no iba a seguir con su juego. Fui yo quien habló durante toda la transmisión. Lucas permanecía en silencio, visiblemente afectado. Sabía que esto era aún más difícil para él. Lucas era gay, algo que su familia, debido a su religión, jamás habría aprobado. Watchman tenía material muy comprometedor de Lucas, conversaciones privadas, fotos y videos con otro chico. Era un peso que él cargaba solo. Sorprendentemente, Watchman respondió diciendo que éramos libres, que todo había terminado. Sin embargo, no fue así. La verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Pasaron varios días en los que no tuvimos noticias de Watchman, y Lucas y yo intentamos retomar nuestras vidas. Parecía que todo volvía a la normalidad, pero algo cambió. Noté que Lucas se comportaba de forma extraña. Estaba distante, callado, retraído. Cuando lo invitaba a mi casa para jugar videojuegos o simplemente pasar el rato, siempre encontraba alguna excusa para no venir. Su aislamiento fue tan evidente que eventualmente dejé de insistir. Cerca de un mes después de nuestra última interacción con Watchman, sucedió lo impensable. Era lunes por la mañana, y mientras me preparaba para ir a la escuela, mis padres entraron en mi habitación con una expresión extraña. Mi madre, visiblemente afectada, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me contó que Lucas se había quitado la vida al saltar desde la azotea de un edificio de 5 pisos. Era el mismo edificio donde habíamos estado aquella noche. Sentí que el mundo se detenía. No podía creer lo que estaba escuchando. Minutos después, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de Watchman y decía: «Felicidades, ahora oficialmente ambos son libres». Lucas fue muy valiente al asumir la tarea por los dos. Parece que no estaba tan listo como tú para revelar su pequeño secreto, pero fue honorable al cumplir el último desafío. Ahora es libre y sus secretos, al igual que los tuyos, estarán a salvo conmigo para siempre. Ese fue el trato, y soy un hombre de palabra. Adiós, Adam. Disfruta de tu libertad. Fue la última vez que supe algo de ese psicópata. Estaba completamente destrozado. No podía comprender cómo Lucas había decidido seguir con ese absurdo chantaje, cargando en silencio con un peso tan insoportable. Sentía una culpa indescriptible al darme cuenta de que, durante todo ese tiempo, él había continuado siendo víctima de Watchman solo, mientras yo pensaba que todo había terminado. La muerte de Lucas es una herida que jamás cerrará. Él fue mi mejor amigo desde que estábamos en el jardín de infancia. Era como un hermano para mí. No estaba preparado para perderlo, y mucho menos de esa manera. Nunca denuncié lo sucedido, ni hablé del tema con nadie. No sé si fue la decisión correcta, pero sentí que no podía volver a cruzarme con Watchman. Además, cualquier acción podría haber expuesto aquello que Lucas dio su vida por proteger. No sería yo quien traicionara su última voluntad, por absurda que me pareciera. Tras la muerte de Lucas, todo cambió para mí. La culpa me consumía cada día, y aunque intentaba convencerme de que no era mi culpa, no podía evitar sentir que lo había abandonado en el momento en que más me necesitaba. La escuela, los amigos e incluso mi propia familia comenzaron a sentirse como un mundo aparte, uno al que ya no pertenecía. A menudo pensaba en nuestras conversaciones, en cómo Lucas siempre había sido la persona que me levantaba cuando estaba mal, pero cuando él más lo necesitó yo no estuve ahí. A veces me preguntaba si Watchman realmente había desaparecido, o si simplemente estaba esperando, acechando en las sombras,
para regresar en el momento más inesperado. Esa posibilidad no me dejaba dormir por las noches. Cada vez que mi teléfono sonaba, un escalofrío recorría mi cuerpo, temiendo que fuera otro mensaje de él. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y los mensajes nunca llegaron. A pesar de ello, la paranoia se había instalado en mi vida. La única forma que encontré para lidiar con todo fue escribir. Cada noche llenaba páginas con recuerdos, reflexiones, e incluso con las tareas que nos había impuesto Watchman. Era mi forma de mantenerme cuerdo, de sacar algo de todo lo que había sucedido. Pero a medida que escribía, me di cuenta de que mi historia y la de Lucas no eran únicas. Comencé a investigar y descubrí que había otros casos similares, personas que habían sido víctimas de chantajes en la Deep Web. Algunos lograron salir, otros no tuvieron tanta suerte. En uno de esos foros, encontré un hilo que hablaba sobre un usuario con el mismo modus operandi que Watchman. Las descripciones encajaban perfectamente. Las amenazas, las tareas, la manipulación psicológica. Descubrí que, aunque muchos habían intentado rastrearlo, nadie lo había logrado. Era como si este hombre fuera un fantasma, moviéndose entre las sombras del Internet, dejando un rastro de destrucción a su paso. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme callado. Si nadie iba a detenerlo, al menos quería que el mundo supiera lo que había sucedido. Empecé a recopilar todo lo que tenía, capturas de pantalla, mensajes, e incluso los videos de las tareas que nos obligó a realizar. Era peligroso, lo sabía, pero sentí que le debía eso a Lucas, a su memoria y a las demás personas que podrían estar siendo víctimas de Watchman en ese momento. Ese día regresé de la escuela como de costumbre. Soy una chica algo reservada, sin una vida social activa ni demasiados amigos. Como de costumbre, al volver a casa compré algunos aperitivos en el camino. Apenas crucé la puerta, dejé mi mochila a un lado y subí directamente a mi cuarto para sumergirme viendo anime hasta que cayó la noche. Estaba tan concentrada en lo que sucedía en la pantalla, que no me percaté de que ya había oscurecido. Probablemente, la única razón por la que aparté la vista fue porque lo que veía empezó a aburrirme. Entonces decidí probar algo distinto por una vez. Más temprano, en la escuela, escuché a algunos compañeros hablando sobre ver ciertos videos en la Deep Web. Pensé, ¿por qué no? No tenía ni idea de cómo acceder a esa parte de Internet o de cómo funcionaba, y dado que no tenía la suficiente confianza con ellos para preguntarles, decidí buscar información en Google. Y listo, encontré todo lo que necesitaba saber. Aprendí que los navegadores comunes no podían acceder a los sitios de la Deep Web. Era necesario descargar un navegador especial que ofrecía anonimato completo y no era detectable por los motores de búsqueda. Algunos sitios sugerían usar un servicio VPN para ocultar mi dirección IP mientras navegaba, lo cual me pareció sensato, así que seguí esas instrucciones. Una vez instalado el navegador, comencé a explorar al azar. En mi búsqueda me topé con personas que publicaban videos con títulos extraños y perturbadores. También había foros, como uno llamado el Club Caníbal, donde los usuarios discutían sobre el consumo de carne humana y organizaban encuentros para ello. Me pareció completamente demencial, como si alguien realmente necesitara que se comieran su carne fresca. Aunque alguna vez bromearon diciendo que yo parecía deliciosa, claramente este no era el contexto. Mientras continuaba navegando por la Deep Web, encontré un sitio que hablaba de una mujer que no podía superar la pérdida de sus bebés nacidos sin vida. Había fotos de fetos vestidos y colocados en cunas. Seguí investigando, ya que la curiosidad se había apoderado de mí por completo, y terminé viendo imágenes y videos muy perturbadores. Fue entonces cuando descubrí que había pornografía infantil explícita y contenido de abuso infantil en la Deep Web. Era aterrador, y lo más perturbador era que también ofrecían transmisiones en vivo. Quería salir de allí inmediatamente, pero la curiosidad me llevó a continuar. Encontré salas de chat con nombres inquietantes como Medianoche Acechante, La Morgue, Sangre en Vivo, y otros por el estilo. Aunque no creía que fueran reales, hice clic en uno de ellos. Al hacerlo, se abrió una transmisión en vivo. La pantalla mostraba una habitación oscura con un hombre atado a una silla en el centro. Sobre una mesa cercana había herramientas de todo tipo, desde armas hasta martillos y hachas.
No entendía lo que estaba sucediendo hasta que apareció un individuo con una máscara que recordaba a las usadas por los médicos durante la peste negra, con un pico largo. En su mano sostenía un cuchillo manchado de sangre. Observé con atención y noté que el hombre atado estaba herido y sangrando. Sus muñecas tenían cortes profundos y la sangre formaba pequeños charcos a su alrededor. ¿Debería acabar con él?, preguntó el hombre enmascarado con una voz extraña, probablemente modificada para sonar más grave. Me preguntaba si aquello era una especie de espectáculo. Miré la sección de comentarios y la mayoría exigía que lo matara, sugiriendo métodos brutales como dispararle en la cabeza o arrojarle agua hirviendo. Sin embargo, la opción más popular era usar el hacha. No podía entender cómo alguien podía disfrutar viendo torturar a otro ser humano. Había más de 3.000 personas viendo la transmisión en vivo, pero parecía que la única angustiada era yo. En ese momento, el hombre de la máscara levantó el hacha y la descargó sobre la cabeza de la víctima, atrapándola allí. De la herida brotó un chorro de sangre. Aunque el hombre parecía ya muerto, el agresor continuó golpeándolo frenéticamente. El sonido de los gritos, el impacto del hacha contra la carne y la brutalidad de la escena eran aterradores. Aunque mi mente me rogaba que cerrara la transmisión, mi cuerpo estaba paralizado. Estaba en shock, incapaz de moverme. Cuando finalmente reaccioné, cerré la ventana, pero el daño ya estaba hecho. Lo peor fue que al intentar salir, el navegador me redirigió a otra página llena de videos igual de perturbadores. Eran como capítulos de una serie macabra, organizados en filas de 4 o 5. El contenido era tan aterrador que ya no quise seguir explorando. Al final, cometí la completa estupidez de seguir explorando. Cuando llegué al final de la página, me encontré con algo que me heló la sangre. Una cara conocida en uno de los videos de la última fila. Era el hombre cuyo asesinato acababa de presenciar. La primera imagen lo mostraba mirando directamente a la cámara, con un aspecto completamente normal. Después aparecían fotos de él caminando por la calle, luego durmiendo y finalmente, el video de su muerte que acababa de ver. Este había sido subido hacía solo unos momentos. Mientras miraba atónita, noté que una nueva fila de imágenes se había generado debajo. La primera foto mostraba algo aterrador. Era yo frente a mi cámara web, con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. El pánico se apoderó de mí, di un salto hacia atrás y casi caigo. Respirando agitadamente me acerqué de nuevo a la computadora y presioné sobre la imagen. Entonces pude escuchar el sonido de un latido, como el de un corazón, resonando a través de los altavoces. De repente apareció una notificación en mi pantalla, como surgida de la nada. Decía, «Por fin te vemos». Antes de que pudiera reaccionar, mi computadora portátil se apagó abruptamente. Me quedé paralizada frente a la pantalla, completamente aterrorizada. Sin saber qué hacer, corrí hacia la ventana y miré afuera, pero no había nadie. Comencé a inspeccionar desesperadamente mi habitación, con el corazón acelerado y un miedo indescriptible. Traté de calmarme, respirando profundamente. Volví a la computadora, la encendí, y todo parecía normal. No había rastro alguno de la página que había visitado ni del mensaje que recibí. Intenté convencerme de que podría tratarse de una broma pesada o una artimaña para asustarme. Sin embargo, no podía sacarme la sensación de que alguien me estaba observando. Esa noche, traté de dormir, pero me resultó imposible. Pasaron 3 días, y aunque las cosas parecían normales, no podía evitar mirar por encima del hombro constantemente. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi teléfono sonó. Molesta lo tomé para ver quién me llamaba a esas horas, pero no era una llamada. Era un video mío durmiendo con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. Mi cuerpo se paralizó. No podía respirar. De repente, escuché un sonido proveniente del lado derecho de mi cama. Pasos pesados corriendo por el pasillo y luego alejándose. Sobresaltada me levanté de un salto, encendí las luces y miré alrededor, con el corazón retumbando en mi pecho y mi cuerpo temblando de terror. Lo único que podía pensar era, estoy muerta, es el final. Tomé mi teléfono del suelo, marqué el número de emergencia, pero no había señal. Ni una sola barra de conexión. Frustrada y aterrorizada, decidí salir de la habitación en busca de ayuda. Mientras corría hacia la sala,
Alguien me agarró por el cabello y comenzó a arrastrarme. Grité de agonía, forcejeando con todas mis fuerzas, pero aquel hombre era enorme, y yo, delgada y débil, no tenía ninguna posibilidad. Intenté resistir, pero él comenzó a patearme brutalmente mientras gritaba que me callara. Cada golpe era como un martillazo contra mi cuerpo. Llegó un momento en el que empezó a pisotear mi cabeza con su bota. El dolor era insoportable, y sentí que ese sería mi fin. Justo cuando pensé que todo había terminado, escuché una voz lejana gritar: «Suéltala o disparo», seguido de pasos apresurados acercándose. Todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba en una sala de hospital conectada a múltiples máquinas. Más tarde, los médicos me informaron que había sufrido fracturas en varias costillas, lesiones en órganos internos y una grave fractura de cráneo. Dijeron que era un milagro que estuviera viva. Aparentemente uno de mis vecinos, que era policía, escuchó mis gritos. Al salir armado para investigar, encontró al hombre golpeándome salvajemente. Le apuntó con su pistola y le ordenó que me soltara. Aunque el hombre lo hizo, otros dos aparecieron poco después. Mi vecino, bien entrenado, logró neutralizar a los tres. Disparó a las piernas de dos de ellos e hirió mortalmente al que me atacó. Más tarde se descubrió que estos hombres eran parte de una red criminal que operaba en la Deep Web, pero solo eran un pequeño eslabón de una organización más grande que aún no ha sido completamente desmantelada. Mis padres y yo nos mudamos a otro estado, y desde entonces vivimos bajo protección policial. Aunque logré recuperarme físicamente, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada día intento encontrar normalidad, pero el miedo persiste. Sé que mientras este grupo de criminales siga libre, nunca estaré completamente segura. A pesar de todo, estoy agradecida de estar viva, aunque las cicatrices de esa noche nunca desaparezcan. Tras mudarnos a otro estado bajo protección policial, las cosas parecían calmarse en la superficie, pero mi mente no me daba tregua. Cada sombra en la noche, cada ruido inesperado, me hacía revivir esa horrible experiencia. Mi vecino, quien había sido mi salvador, se mantuvo en contacto con nosotros, siempre dispuesto a responder cualquier inquietud. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo seguía acechándome. Una noche, mientras estaba en mi nueva habitación intentando estudiar, mi computadora, que había estado apagada durante semanas, se encendió por sí sola. La pantalla parpadeó y antes de que pudiera reaccionar, apareció un mensaje: «Esto no ha terminado». Mi corazón dio un vuelco. Intenté apagarla, pero el mensaje desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo el escritorio vacío. Podría haberlo tomado como una alucinación, un producto de mi paranoia, pero algo en mi interior me decía que no estaba segura. Hablé con mis padres, quienes inmediatamente contactaron a las autoridades. Un equipo de expertos en tecnología vino a revisar mi computadora, asegurándose de que no estuviera comprometida, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Sin embargo, mi miedo no disminuía. Con el tiempo decidí buscar ayuda profesional. Comencé a asistir a sesiones de terapia para tratar de lidiar con el trauma. Mi terapeuta me explicó que mi cerebro podría estar jugando trucos debido a los eventos extremos que viví. Empecé a sentirme un poco más tranquila, pero no dejaba de preguntarme si realmente había escapado de esa red criminal o si solo me estaban dando una falsa sensación de seguridad. Unas semanas después, mientras revisaba correos electrónicos en mi teléfono, noté uno que me heló la sangre. El remitente era desconocido, pero el asunto decía: «Sabemos dónde estás». Dudé por un momento antes de abrirlo, pero mi curiosidad me venció. El mensaje era breve: «Pensaste que podrías esconderte, pero siempre encontramos a los nuestros. Mira la calle». Cerré el correo inmediatamente, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Lentamente me acerqué a la ventana y aparté las cortinas solo un poco. Allí, al otro lado de la calle, había una camioneta negra estacionada. Dos hombres permanecían dentro, pero no podía ver sus rostros. Parecía que simplemente estaban allí, esperando. Cerré la cortina de golpe y llamé a mi vecino. Llegó en pocos minutos con un arma lista. Cuando salió a investigar, la camioneta arrancó y desapareció en la noche. Esto solo confirmó que el mensaje era una amenaza real. Las autoridades comenzaron a tomarse más en serio la situación. Nos proporcionaron más seguridad, pero yo sabía que no podían protegerme todo el tiempo. Necesitaba tomar control de mi vida, o al menos intentarlo.
Fue entonces cuando decidí que no podía vivir siempre con miedo. Comencé a investigar por mi cuenta, a aprender más sobre la Deep Web y cómo estas redes operaban. Descubrí que la organización tenía raíces profundas y estaba conectada con todo tipo de actividades ilícitas, desde tráfico humano hasta extorsión y asesinato. Cada paso que daba hacia la verdad me acercaba más al peligro, pero también me hacía sentir más fuerte. Un día, mientras navegaba con herramientas más seguras, encontré un foro que hablaba sobre el fin del laberinto, un supuesto grupo que trabajaba para exponer a estas redes. No sabía si confiar o no, pero estaba desesperada por cualquier ayuda. Me registré bajo un alias y contacté a alguien llamado Halcón, quien afirmaba haber desmantelado partes de la organización. Le conté mi historia y aunque al principio fue escéptico, aceptó ayudarme. Me pidió pruebas, datos sobre los atacantes que fueron arrestados y cualquier detalle que pudiera recordar de esa noche. Aunque no me dio muchas esperanzas, aseguró que investigaría. Pasaron semanas sin respuesta hasta que un día recibí un correo con un archivo adjunto. Era un informe detallado que conectaba a mis atacantes con una red más grande. Entre los nombres mencionados uno destacaba: El Cuervo. Este individuo era conocido por liderar transmisiones en vivo en la Deep Web, y su firma era la máscara con pico que usó el hombre aquella noche. Mi sangre se heló al leer su nombre, pero también sentí una chispa de determinación. Tal vez con esta información podría ayudar a desmantelar a toda la organización. No sabía en qué me estaba metiendo, pero una cosa era clara. Ya no era la misma chica asustada que se paralizó frente a una pantalla. Ahora estaba dispuesta a enfrentar a quienes intentaron destruir mi vida, cueste lo que cueste. En la actualidad existen miles de relatos relacionados con la Deep Web. Casi todo el mundo ha oído hablar de ella en algún momento, y es un tema que ya está bastante desgastado, principalmente porque todos tienen una idea general de cómo funciona y, por ende, de cómo evitar los peligros que ahí acechan. Sin embargo, esto ocurrió hace 10 años, en una época en la que no era tan común. Más bien, se trataba de un misterio que estaba en auge, y muchos queríamos adentrarnos sin tener idea de con qué nos estábamos enfrentando. En ese entonces yo era un estudiante en la Facultad de Tecnología. Naturalmente sentía curiosidad por el tema, al igual que varios de mis compañeros. Por eso, un día, un amigo y yo decidimos aventurarnos a explorar la red oscura para averiguar de qué se trataba esa parte de la web de la que todo el mundo hablaba. Pero nadie nos preparó para lo que sucedió ese día. Jamás pensamos que nos toparíamos con el mal encarnado, con individuos tan crueles y perturbadores que superaron cualquier cosa que hubiéramos imaginado, incluso para la Deep Web. En ese momento, cuando cursábamos el primer año de la carrera de diseño web en la Facultad de Tecnología, mi amigo Mario y yo compartíamos un gran interés por todo lo relacionado con Internet, especialmente con el lado más oscuro de la red. Un día antes de que todo ocurriera, otro amigo nuestro, Alex, nos comentó que había encontrado una página en la Deep Web que quería mostrarnos. Nos dijo que no podríamos creer lo que veríamos y que teníamos que ir a su casa para descubrirlo. Alex estaba especialmente enigmático ese día, pero esa era su forma de ser. Con el conocimiento que sabíamos que tenía sobre la Deep Web, le creímos sin dudar que lo que quería mostrarnos era algo grande. Al día siguiente, Mario y yo fuimos a la casa de Alex, preparados para encontrarnos con cualquier cosa. Al llegar, sus padres nos recibieron con mucha amabilidad. Eran personas bastante tranquilas, abiertas de mente, y le daban mucha libertad a Alex. Él siempre nos decía que sus padres eran muy creativos y progresistas, y al ver su hogar decorado con obras de arte pintadas por ellos mismos, no tuve ninguna duda de que decía la verdad. Alex tenía una relación muy cercana con ellos. Apenas entramos, nos ofrecieron algo de comer y nos dijeron que nos sintiéramos como en casa, ya que estarían ocupados con sus propias actividades y no nos interrumpirían. Después de disfrutar de una deliciosa pizza, subimos al cuarto de Alex, donde encendió la computadora para mostrarnos de qué se trataba todo aquello. Mientras hablábamos sobre la escuela y los exámenes que se acercaban, no pude evitar notar lo emocionado que estaba con lo que estaba a punto de hacer. Debe ser algo impresionante, pensé. Una vez que la computadora estuvo lista, Alex abrió un navegador llamado Tor y comenzó a explorar algunas páginas. Luego, sin mucho preámbulo, abrió un bloc de notas y pegó la URL de un sitio web. Cuando la página cargó, Mario y yo entendimos de inmediato lo que era.
Alex había accedido a una sala roja en vivo. Tan pronto como lo vimos, le pedimos que saliera de ahí. Ese sitio no solo era completamente inmoral y perturbador, sino también extremadamente peligroso. Habíamos escuchado historias sobre personas que habían sido hackeadas por visitar ese tipo de lugares. Sabíamos que, si sospechaban de nosotros, podrían rastrearnos y atacarnos. Tal vez estaba exagerando un poco, pero sentí que nuestras vidas estaban en peligro real por entrar ahí. Miré a mi alrededor y parecía ser el único asustado. Mario le pedía a Alex que cerrara la página, pero al mismo tiempo, su curiosidad lo mantenía mirando la pantalla. Yo también sentía curiosidad, pero el miedo superaba cualquier otra emoción. Me parecía que los riesgos eran demasiado altos para saciar un simple impulso. A pesar de mis preocupaciones, no tuve más remedio que quedarme allí. Además, no había nada que me identificara como participante, ya que ni siquiera estaba usando mi propia computadora. Alex parecía tener experiencia en este tipo de cosas. De lo contrario, no se habría expuesto. Así que nos quedamos un rato viendo la sala roja sin interactuar ni participar. Sin embargo, lo que vimos en esa pantalla marcó mi vida para siempre. No sé cómo explicarles lo horrendo y aterrador de lo que ocurrió, pero intentaré resumirlo. En la pantalla apareció un hombre vestido con un traje de cuero negro que cubría todo su cuerpo, incluso su rostro. Este individuo estaba torturando de manera atroz a una mujer de mediana edad que se encontraba atada a una silla. Después de torturarla, tomó una cuerda gruesa y resistente y la apretó alrededor de su cuello. En ese momento supe lo que iba a suceder, así que aparté la mirada. No quería presenciar el asesinato de una persona inocente, pero cuando giré mi rostro, vi a Alex y a Mario observando la escena casi fascinados. Parecía divertirles lo que ocurría. ¿Terminó?, pregunté temblando. No, aún no. Vuelve a mirar, respondió Alex como si todo fuera normal. En el chat de la sala, los mensajes de los espectadores eran absurdamente casuales, con preguntas del tipo, ¿cómo estuvo tu día?, y comentarios que parecían completamente normales. Era como si lo que acabábamos de presenciar fuera algo cotidiano y aceptado. Debo aclarar que lo que vimos no era un montaje ni una película. Era real, absolutamente real. Sin embargo, estas personas parecían tan habituadas a lo que ocurría que no mostraron la menor emoción. Yo, en cambio, estaba completamente en shock. Mi corazón latía a toda velocidad, mis manos temblaban, y un sudor frío resbalaba por mi rostro. Todo aquello era demasiado impactante para mí, pero lo que me dejó aún más consternado fue la reacción de mis amigos y de las personas en la sala. Mientras seguía inmóvil intentando procesar lo que había sucedido apenas unos instantes antes, un mensaje apareció en la pantalla que me dejó helado. ¿Lo están pasando bien? ¿Quieren más pizza? Mario y yo nos quedamos petrificados. ¿Acaso era solo una coincidencia? Después de todo era sábado por la noche, así que muchas personas probablemente estaban comiendo pizza. Pero la frase nos golpeó como un martillo. En ese momento ambos miramos fijamente el monitor debatiéndonos si responder o no. Sin embargo, Alex, como si nada, comenzó a escribir en el chat sin siquiera mirarnos. Estamos perfectos. Comeremos pizza más tarde. Alex, ¿qué rayos estás haciendo?, Srenia exclamó Mario de inmediato. Oh, lo siento, fui muy descortés por no preguntarles antes. ¿Quieren más pizza? Swing, respondió Alex con total tranquilidad. Mario y yo lo observamos como si de repente le hubiera crecido una tercera cabeza. ¿Te volviste loco? ¿Por qué estás respondiendo?, Srenia le recriminó Mario. Alex, sin inmutarse, contestó con naturalidad. Simplemente no pensé que fuera educado ignorarlos. Después de todo, nos prepararon pizza, incluso estando tan ocupados. ¿De qué estás hablando?, Srenia, le pregunté confuso. De mis padres, los que están en la sala roja, respondió Alex con una calma que me dejó helado. Lo miré fijamente, convencido de que era una broma. Sin embargo, su expresión era completamente seria. ¿Estás bien, Alex?, Srenia, le pregunté con el corazón en un puño. Me siento perfecto, respondió. Todo salió perfecto. ¿Pensaron que los invité a ver una sala roja cualquiera? Namber, eso podrían haberlo hecho desde sus propias casas. Los traje aquí porque necesitaba voluntarios. Necesitábamos personas para participar en el juego. Me quedé atónito. No podía creer lo que estaba escuchando. Esperaba que en cualquier momento estallara en carcajadas y nos dijera que todo era una broma estúpida, pero no lo hizo.
Durante casi un minuto lo miré, esperando, pero la broma nunca llegó. Mario reaccionó primero. Amigo, no sé qué tipo de broma psicótica es esta, pero no estoy para juegos. Me voy a mi casa. Dicho esto, se dirigió a la puerta. Yo lo seguí de inmediato. Sin embargo, al abrir la puerta, lo que vimos hizo que mi corazón cayera al suelo. Allí en el pasillo, estaba el hombre vestido con el traje de cuero negro, el mismo que habíamos visto en la sala roja. Mario y yo nos quedamos paralizados, incapaces de movernos mientras el hombre nos miraba y pronunciaba unas palabras que nunca olvidaré. Oh, genial. Así que ustedes son los nuevos voluntarios. De repente los padres de Alex aparecieron detrás de él, y entre los tres nos empujaron de vuelta a la habitación. Después de eso mi memoria se torna borrosa. Solo recuerdo al hombre de negro acercándose rápidamente hacia mí con un pañuelo en la mano, presionándolo contra mi rostro. Todo se volvió oscuro. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el mismo lugar que habíamos visto en la computadora, una sala roja. La iluminación era cegadora, con luces rojas colgando del techo. Sobre mí había al menos 6 o 7 lámparas apuntando directamente a mi rostro, igual que como lo había visto antes en la pantalla. Intenté moverme, pero pronto descubrí que mi cuerpo estaba completamente inmovilizado en una silla. Tenía incluso cinta adhesiva en la boca, impidiéndome gritar. Con los ojos busqué a Mario y lo encontré a mi lado, atado de la misma manera. Miré a nuestro alrededor y lo único que había eran herramientas de tortura, rastros de sangre, una mesa llena de instrumentos quirúrgicos y, al fondo, un cadáver. Era el cuerpo sin cabeza de la mujer que habíamos visto antes en el monitor. El horror de todo aquello me sobrepasó. Giré mi cabeza rápidamente, intentando apartar la vista de ese cuerpo. Entonces noté unas escaleras al fondo del sótano. Reconocí el lugar. Todavía estábamos en la casa de Alex. Antes de que pudiera pensar en un plan, el hombre de negro apareció con un enorme cuchillo en la mano. Frente a nosotros había una cámara, y él se aseguró de no bloquearla mientras avanzaba hacia nosotros. Cuando llegó a mi lado, pasó el filo del cuchillo rozando mi cuello. El nivel de terror que sentí en ese momento es indescriptible. Saber que estaba completamente inmovilizado, a merced de un sádico, me dejó sin aire. El hombre repitió el gesto con Mario, quien rompió a llorar al instante. Entre lágrimas y desesperación, Mario trató de liberarse de su silla, pero el hombre lo ignoró y se retiró por un momento. Regresó sosteniendo un teléfono celular con una pantalla que mostraba una votación finalizada. Mientras tratábamos de entender qué significaba aquello, él dejó el teléfono sobre la mesa y, sin previo aviso, corrió hacia Mario con el cuchillo en alto. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a apuñalarlo una y otra vez, con una rapidez y brutalidad que me dejó petrificado. En cuestión de segundos, ya lo había apuñalado más de 10 veces, y no parecía tener intención de detenerse. Con la boca cubierta e incapaz de gritar, Mario no dejó de llorar mientras sufría la furia despiadada de aquel asesino. Era evidente que este sería su final. La imagen de ese momento es algo que me perseguirá por el resto de mis días. Y no solo me refiero a la figura de ese hombre diabólico enterrando una y otra vez su cuchillo en el cuerpo de mi amigo, sino también a la expresión en el rostro de Mario, especialmente sus ojos. Antes de morir, Mario me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, reflejaban confusión. No entendía por qué estaba ocurriendo aquello. No entendía por qué alguien lo estaba apuñalando en un sótano mientras otros simplemente observaban. Eran los ojos de una persona que solo deseaba estar en casa, abrazando a su perro o charlando con sus amigos. Eran ojos que querían seguir viviendo, pero que ya sabían que eso no iba a suceder. De repente, esos ojos se apagaron, y Mario dejó de estar con vida. Lo observé paralizado hasta que sentí nuevamente algo en mi rostro. Era el mismo pañuelo de antes, con ese olor penetrante. Una vez más me desmayé. Cuando desperté, me encontraba tirado en la calle, a pocos metros de mi casa. Era de día y me levanté tambaleándome, completamente desorientado. Caminé automáticamente hacia la puerta de mi hogar y toqué el timbre repetidas veces hasta que mi madre abrió. Me abrazó al instante, horrorizada, preguntándome qué había ocurrido al ver mi estado. Poco a poco empecé a sentirme mejor y por un breve instante pensé que todo había sido una horrible pesadilla, pero pronto comprendí que no lo era, especialmente cuando vi la expresión de mi madre.
Miraba mi cuello con terror y comenzó a preguntarme qué era esa herida que tenía allí. Aún aturdido, caminé hasta un espejo. Allí estaba, el pequeño corte que el hombre de negro había hecho con su cuchillo. En ese momento, los recuerdos de lo sucedido volvieron a mi mente con toda su crudeza, golpeándome como una avalancha. Comencé a llorar de manera incontrolable, desconsolado. Recuerdo haber llorado durante horas, recostado en el regazo de mi madre, antes de poder contarle lo que había pasado. Llamamos a la policía, y les narré todo lo que había vivido. Sin embargo, cuando llegaron a la casa de Alex, no encontraron a nadie. Por lo visto, había estado inconsciente durante varias horas, tiempo suficiente para que ellos recogieran sus cosas y desaparecieran sin dejar rastro. Nunca volví a saber nada de ellos. La única razón por la que las autoridades consideraron a Mario como fallecido fue por mi testimonio, ya que hasta el día de hoy, su cuerpo nunca ha sido encontrado. Sin embargo, lograron recuperar el video de lo ocurrido en la Deep Web. Descubrí entonces que la única razón por la que sigo vivo, y Mario no, es porque las personas que estaban en la sala votaron para que él fuera la víctima esa noche. Durante la investigación, los agentes revisaron los mensajes en el chat de la sala y concluyeron que probablemente todo era parte de un macabro juego. Según los mensajes, a mí me habían salvado por el momento, pero solo para ser perseguido en algún momento en el futuro y completar el reto de esa noche. Hasta el día de hoy, Alex y su familia de psicópatas siguen sin ser encontrados. Ni siquiera estoy seguro de si esas personas realmente eran sus padres. Lo único que sé es que vivo con miedo constante, porque no tengo forma de saber si algún día vendrán por mí de nuevo. Ese mismo año dejé la carrera y me mudé a otra ciudad con mis padres. Apenas toco una computadora, y mi teléfono celular está protegido con todas las medidas de seguridad posibles para evitar ser rastreado, al igual que los de mis padres. Sin embargo, siento que una parte de mí murió junto a Mario esa noche. Desde entonces, no recuerdo un solo día en el que haya sido completamente feliz. La sombra de lo que ocurrió me persigue constantemente. Es algo con lo que he aprendido a vivir, aunque sea un peso insoportable. Lo más aterrador es saber que aquellos que acabaron con la vida de Mario y destruyeron la mía, probablemente sigan libres, haciendo lo mismo con otras personas. Cuando desperté aquella mañana, todo apuntaba a que sería un día como cualquier otro, pero no lo era. Este sería el día que transformaría mi vida para siempre. Durante los meses previos a este evento, estuve luchando por conseguir cada centavo posible. Había perdido mi empleo durante la pandemia y las deudas me estaban hundiendo. Mi arrendador ya me había dado su última advertencia, y si no lograba reunir los $800 de alquiler vencido ese mismo día, nos echaría a la calle a mi pareja embarazada y a mí. Fueron meses difíciles. Vivíamos prácticamente de panecillos y bocadillos comprados en máquinas expendedoras, pero incluso para eso ya no tenía dinero. Tampoco nos quedaba nada por vender. Habíamos empeñado o vendido todos nuestros muebles y electrodomésticos. Con un bebé en camino, su bienestar era nuestra prioridad absoluta. Mi pareja, Clara, necesitaba atención médica adecuada, una dieta balanceada y medicamentos, pero en mi situación no podía proporcionarle nada de eso. Para colmo, estábamos al borde de quedarnos sin un techo. Estaba angustiado, desesperado y lleno de frustración hacia mí mismo y mi mala suerte. Aquella mañana salí temprano de casa, vagando por las calles, buscando cualquier oportunidad para ganar algo de dinero y evitar terminar en la calle con Clara y nuestro hijo por nacer. La sola idea me llenaba de desesperación y me rompía el corazón. Después de horas caminando sin rumbo, me sentía físicamente agotado y emocionalmente destrozado. Toqué mi frente con la mano y noté que estaba ardiendo en fiebre. No sabía si era porque había caminado durante 3 horas seguidas, o porque ya estaba enfermo desde la noche anterior. Sin haber encontrado ni un empleo ni algún trabajo ocasional que pudiera sacarnos del apuro, me dejé caer en la acera, al borde del colapso. De repente, mi teléfono sonó. Era Clara. Contesté y escuché su voz quebrada al otro lado. Martín, el casero, dijo que vendrá alrededor de las 7 de la noche. Si no tenemos el dinero, nos echará. ¿Dónde estás? Por favor, ven a casa. Podía sentir su desesperación y eso me llenó de impotencia. Quería tanto poder darle una buena noticia, pero no podía. No había podido hacer nada por salvar el día.
No teníamos dinero, ni comida, ni siquiera un plan. Y para empeorar las cosas, yo tampoco había comido en todo el día, lo que probablemente explicaba por qué me sentía tan mal. Revisé mis bolsillos y solo encontré un cigarrillo en una caja de fósforos vieja. No tenía efectivo, y apenas me quedaban $50 en mi cuenta bancaria. Con un suspiro de desesperanza, me desplomé y perdí la conciencia. No recuerdo exactamente cuándo ocurrió, pero cuando abrí los ojos nuevamente, estaba tendido en la misma acera, ahora acompañado por un par de bolsas de basura a mi lado. Miré mi teléfono rápidamente. Eran las 6 de la tarde. Solo faltaba una hora para que el casero nos expulsara, y la imagen de Clara embarazada vagando por las calles como una indigente me desgarraba el alma. Un dolor punzante atravesó mi cabeza. Sentí náuseas y vomité justo allí. De alguna manera logré levantarme y fui en busca de agua. Caminé hasta un restaurante de comida rápida cercano. Me metí en el baño y bebí toda el agua que pude del grifo. Era lo único que podía hacer para intentar calmar el hambre. Mientras tanto, mi teléfono seguía sonando con llamadas de Clara. No las respondí. ¿Qué podía decirle? No tenía dinero, comida ni trabajo. Después de lavarme la cara, mis ojos se fijaron en una botella rota en el suelo. Mi desesperación llegó a tal punto que pensé que la única salida era terminar con todo. Rompí la botella para obtener un pedazo de vidrio afilado y consideré hacerme un corte profundo en las venas. Pensé que con eso todo mi sufrimiento desaparecería, junto con mi existencia inútil. Me senté en un callejón oscuro y encendí el último cigarrillo que tenía. Sería el último de mi vida. Cuando lo termine acabaré con esto, pensé. Pero entonces un pensamiento me sacudió. ¿Qué pasará con Clara? ¿Cómo sobrevivirá sin mí? ¿Y nuestro bebé? ¿Qué clase de vida tendría? No podía condenarlos a esa existencia. Caí de rodillas en la acera, con la frente contra el suelo, llorando de manera desgarradora. No creía en Dios, pero aún así me encontré suplicando en silencio por un milagro. Fue entonces cuando recordé algo. Durante mi adolescencia, había explorado la Deep Web por curiosidad. Sabía que en ese lugar oscuro se podía encontrar de todo, incluso soluciones rápidas, aunque estuvieran lejos de la legalidad. Aún tenía el navegador Tor en mi teléfono, aunque llevaba años sin usarlo. Sin nada que perder lo abrí. Me sumergí nuevamente en ese mundo oscuro, sin saber exactamente qué buscaba, pero con la sensación de que allí podría encontrar una salida. Siguiendo mi instinto, decidí explorar más la Deep Web, y después de navegar durante unos 10 a 15 minutos, apareció un anuncio en la esquina de la pantalla. ¿Buscas un asesino a sueldo? Soy tu hombre. Hago el trabajo por tan solo 50. No sé qué me pasó en ese momento, pero hice clic en el anuncio. Esto me llevó a un sitio web de apariencia incompleta, que comenzó a pedirme detalles y direcciones sobre la supuesta víctima. El sitio decía que, una vez completada la información y realizado el pago, el asesino se pondría en contacto conmigo. Sé que muchos podrían condenarme por lo que hice, pero en aquel momento, en mi estado mental y emocional, aquello parecía una salida. No podía dejar que Clara enfrentara sola este mundo cruel tras mi muerte, vagando por las calles y sufriendo. Ella no tenía a nadie más que a mí, y no podía arrastrarla conmigo a esa idea desesperada de acabar con mi vida. Así que, con las manos temblorosas, rellené los detalles. Di nuestra dirección y completé el proceso mientras ordenaba algo impensable: el asesinato del amor de mi vida y de nuestro hijo que aún no había nacido. Juzguen todo lo que quieran, pero me sentía atrapado. No veía otra opción y mi juicio estaba completamente nublado. Cuando realicé el pago, apareció un mensaje en la pantalla. El asesino se comunicará contigo en un momento. Recuerda que una vez confirmes el trato no habrá marcha atrás. ¿Por qué querría volver atrás? Para nosotros ya no había nada. Pensé que era mejor terminar así que seguir soportando la humillación y la miseria. Mi teléfono sonó desde un número desconocido. Contesté de inmediato. ¿Hola?, dije con voz apagada. Una voz profunda y siniestra respondió. El trabajo estará hecho en media hora. ¿Ella está sola en casa? Sí, está sola, respondí con un hilo de voz. Recuerde que una vez terminemos esta llamada no habrá más contacto. ¿Es este el trato final? Respiré profundamente, con las lágrimas rodando por mi rostro. Apenas pude articular las palabras. Sí, es el trato definitivo. La llamada se cortó.
Eran las 6:30 de la tarde y pude imaginar a Clara esperando en casa, pensando que llegaría con una solución. Esa imagen me destrozaba por dentro. Lo único que me consolaba era la idea de que, al menos, todo sería rápido. Quizás ni siquiera sentiría dolor. Puse la colilla del cigarrillo en el suelo sucio y recogí el vidrio roto para acabar con mi vida. Estaba dispuesto a irme de este mundo cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Clara ni el asesino. Era una llamada del banco. Contesté sin energía. ¿Hola? Una voz femenina y profesional respondió desde el otro lado. Señor Martín, nos complace informarle que ha sido el ganador de nuestro sorteo mensual. Felicidades. El dinero será acreditado en su cuenta en unas horas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuánto dinero es?, pregunté incrédulo. $1000, respondió la agente. La llamada terminó, y los vidrios rotos cayeron de mi mano. $1000, lo logramos. Salté de alegría, no podía creerlo. Miré al cielo y grité. Los milagros existen. Gracias, Dios. Pero mi euforia se desmoronó al recordar lo que acababa de hacer. Miré el reloj. Eran las 6:45. El asesino estaba en camino. Corrí como nunca antes. Mi mente era un torbellino. Primero no tenía dinero para mantener a mi familia, y ahora, con el dinero en la cuenta, había puesto en peligro sus vidas. Era una broma macabra del destino y todo era mi culpa. Tropecé varias veces mientras esquivaba a las personas en la calle. Algunos me empujaron con enojo, pero no me importaba. Solo tenía que llegar antes de que el reloj marcara las 7. Mi cuerpo estaba empapado en sudor y mi corazón parecía que iba a estallar en cualquier momento. Cuando llegué a la calle de nuestra casa, tropecé con una roca y caí al suelo. Mi tobillo se torció y el dolor me atravesó como un rayo. Pero justo entonces escuché un disparo. Un grito desgarrador vino de nuestra casa. Miré al reloj. Eran las 7 en punto. Desde mi posición en el suelo, vi a un hombre con una sudadera negra y capucha salir corriendo del porche. Saltó a una camioneta estacionada en la esquina y desapareció. Las palabras del asesino resonaron en mi mente. Una vez cerrado el trato, no habrá vuelta atrás. Comencé a llorar incontrolablemente. No tenía fuerzas para levantarme y enfrentar la escena en casa. No quería ver el cuerpo de Clara ensangrentado. Me quedé en el suelo, sollozando, mientras el mundo entero pasaba a mi alrededor. De pronto, una voz familiar rompió el caos de mis pensamientos. «Martín, ¿qué haces aquí, tirado en la calle?» Levanté la mirada y allí estaba Clara, de pie frente a mí, viva e intacta. El miedo se reflejaba en mi rostro. Me levanté, todavía en estado de shock, y le pregunté, «¿Estás bien?» Pero... ese disparo... Clara, visiblemente nerviosa, me interrumpió mientras continuaba empacando nuestras cosas. Martín, el propietario, llegó y empezó a gritarme. Estaba furioso, exigiendo que nos fuéramos de inmediato. Entonces sonó el timbre. Pensó que eras tú y fue a abrir la puerta para enfrentarte, pero apareció alguien más, y todo lo que sé es que escuché un disparo. Nuestro casero cayó al piso, muerto. Mientras Clara hablaba, yo estaba completamente paralizado, mudo de incredulidad. Las palabras apenas podían formarse en mi mente. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente había sucedido? No fui capaz de confesarle la verdad. En cambio, busqué algo que decir y le di la noticia sobre la llamada del banco. «Ganamos un premio de $1000», le dije con una sonrisa temblorosa. Clara se sintió aliviada y feliz con la noticia, pero también mostró un rastro de pesar por lo ocurrido con el casero. Finalmente llamamos al 921, y la policía llegó rápidamente. Se llevaron el cuerpo del arrendador y nos interrogaron. Por supuesto, no mencioné ni una sola palabra sobre el sicario. Aunque sentí alivio de que Clara estuviera viva, no podía ignorar lo aterrador de la situación. Si el propietario no hubiera abierto la puerta, todo habría sido completamente diferente. El pensamiento de lo que pudo haber ocurrido me helaba la sangre. Al mismo tiempo, me consumía la culpa por lo que había hecho. Había contratado a un asesino, había puesto en peligro a mi familia, y alguien había muerto por mi decisión. Aquel evento marcó un antes y un después en mi vida. Me di cuenta de hasta qué punto la desesperación puede empujar a una persona a hacer lo impensable. No justifico lo que hice. Sé que fue cobarde y terrible. Cargo con ese peso todos los días de mi vida. Hoy nuestra situación es completamente distinta. Tenemos una casa propia, conseguí un empleo estable y he podido sacar adelante a mi familia.
No nos falta nada, ni a nosotros ni a nuestra pequeña Eva, que ha llenado nuestras vidas de alegría. Sin embargo, esta felicidad siempre viene acompañada de un sabor agridulce para mí. Cada vez que llego a casa y veo a Clara con Eva en brazos, el peso de la culpa me abruma. No puedo dejar de pensar en lo que casi les hago. Es como una espina que llevo clavada en el corazón, una que nunca se irá. Este es un oscuro secreto que pretendo llevarme a la tumba. Simplemente no puedo decirle a Clara la verdad. Le rompería el corazón. Estoy seguro de que jamás me lo perdonaría y probablemente yo tampoco. A pesar de que nuestra vida ha mejorado en todos los aspectos materiales, no hay un solo día en el que no me despierte sobresaltado recordando aquel disparo. En mis sueños la escena se repite una y otra vez. A veces es Clara quien abre la puerta, y otras veces es nuestra pequeña Eva quien corre a recibir al extraño. Siempre despierto sudando frío, con el corazón a punto de estallar. Intento calmarme mirando a Clara dormir plácidamente a mi lado, pero la culpa es un monstruo que no descansa, que susurra en mi oído incluso en los momentos de mayor paz. He intentado convencerme de que lo importante es el presente, que tengo una familia feliz, un hogar cálido, y que he logrado construir algo bueno después de haber tocado fondo. Pero no puedo evitar sentir que todo esto está cimentado sobre el sacrificio de una vida. Mark, nuestro arrendador, no era un hombre amable ni justo, pero no merecía morir. Y aunque el destino intervino y salvó a Clara y a Eva, sé que soy responsable de lo ocurrido. A veces me pregunto si debería confesar todo, si debería liberar esta carga y enfrentar las consecuencias. Pero cada vez que considero esa opción, imagino la expresión de horror en el rostro de Clara al descubrir lo que hice. Ella nunca podría entender el estado de desesperación que me llevó a tomar esa decisión. Incluso si me perdonara, no quiero que me vea como el hombre que estuvo dispuesto a poner en peligro su vida y la de nuestra hija. No puedo arriesgar lo que tenemos ahora. Por eso, he decidido centrar toda mi energía en asegurarles el mejor futuro posible. Trabajo duro todos los días, ahorro cada centavo, y trato de ser el mejor padre y compañero que puedo ser. Tal vez en algún lugar del universo, eso compense lo que hice. Tal vez si dedico mi vida a hacer el bien, pueda redimirme, aunque nunca me perdone completamente. Sin embargo, en las noches más oscuras, cuando el silencio de la casa se convierte en un espejo de mis pensamientos, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente merezco esta segunda oportunidad? ¿O mi felicidad es simplemente el recordatorio de una deuda que nunca podré saldar? No sé si alguna vez encontraré la respuesta, pero hasta entonces seguiré adelante, fingiendo que todo está bien, porque lo que importa ahora no soy yo. Lo único que importa es mi familia, y haré todo lo que esté en mi poder para protegerlos, aunque el peso de mi secreto me hunda más cada día.